Buenas tardes, mi nombre es Malintro Edson Caicedo, soy estudiante de la Universidad Manuela Beltrán. Estoy estudiando la carrera Administración en Logística. En esta ocasión hablaré de los elementos constructores de la identidad. Para poder hablar de los elementos constructores de la identidad debemos resolver la interrogante de quién soy. ¿Quién soy? Todo individuo dentro del mundo, de nuestra sociedad, siempre se ha preguntado quién soy, y realmente en busca de ese interrogante siempre trata de identificarse y de encontrar una identidad en medio de esa sociedad. El individuo al comienzo de su vida no es consciente de que esa identidad también es formada por el entorno de él mismo, como son los factores culturales y los factores sociales que afectan directamente su personalidad y lo condicionan para tener una determinada identidad frente a la sociedad. Aunque la sociedad siempre trata de encasillarlo y colocarlo en ciertos compendios, por decirlo así, colectivos, el individuo siempre va a estar en busca de su individualidad, que lo permite construir su identidad. De allí responde la pregunta de quién es realmente uno. ¿Sí? Elementos constructores de identidad. La identidad de una persona es un proceso complejo de construcción de su personalidad desde los primeros años de su vida, pero este proceso transcurre en un contexto sociocultural específico a través de la mediación de adultos y la influencia de normas y patrones sociales definidos. ¿Qué quiere decir esto? Los individuos o las personas la conforman por los elementos constructores de identidad, y el yo son elementos de la personalidad, como los valores, como los deberes, ¿sí? Cada persona tiene un sentido de la moral diferente al otro, que obviamente por contexto sociocultural es diferente, ¿sí? Y que las influencias de cómo ve la sociedad las normas frente al mundo también inciden dentro de los elementos constructores de identidad. Dentro de esos elementos podemos ver las tres dimensiones: la dimensión espacial, que en mi caso es Buenaventura, que es el casco urbano; la dimensión temporal, que es el año en el que uno crece. Yo nací en 1987 con avances tecnológicos que se veían en el mundo interconectados y globalizados. La dimensión social, que es un sistema capitalista en Buenaventura y su economía es basada en actividades portuarias o narcotráfico. Y aunque existen ciertas libertades a nivel mundial, aún predomina el conservatismo que dicta la forma adecuada de comportarse, haciendo exclusión social a los diferentes. Aquí yo estoy hablando de mi contexto de mi identidad, ¿sí? ¿Qué unifica la identidad social? Los elementos que identifica la identidad social: la historia, la tradición, la música, las lenguas, la cultura. Cuando hablo de cultura hablo también de la música, del arte, de las expresiones tales como el teatro, la ópera. También podemos hablar, y puede estar encasillado ahí, el tema del mestizaje, por ejemplo, las costumbres de las personas afro son diferentes a las costumbres de las personas que son europeas. Entonces eso también influye mucho en los constructores de la identidad. En mi caso,
Yo tengo muchos componentes, por decirlo así, porque está mi papá, que es europeo, mi mamá, que es afrodescendiente, pero realmente ya no se identifica con ello. Sin embargo, vale la pena nombrarlo. La identidad virtual, porque es que ahorita existe la identidad individual, la identidad social y la identidad virtual, ¿sí? Resulta que la identidad virtual constituye el que uno es realmente y el que uno proyecta en las redes sociales, el que uno quiere ser para el resto de las personas. Eso crea un conflicto dentro de uno, pero al fin y al cabo, o sea, un conflicto dentro de uno donde realmente quisiera ser esa persona, pero no lo es. Sin embargo, eso puede ir contraproducente porque las personas o el individuo empieza a creerse esas mentiras y realmente no es, o sea, no es propio de la realidad. Y en cualquier momento eso es una bomba de tiempo donde si usted refleja algo que realmente no es dentro de esa otra realidad, cualquier momento le explota en la cara y puede traer repercusiones graves, como pasó en la película Catfish, donde dos hermanos están tratando de desenmascarar una persona porque tenía una relación sentimental cercana con uno de ellos. Cuando la fueron a conocer no era absolutamente, o sea, no era nada de lo que decía dentro de no era nada parecida a lo que decía dentro de la realidad que ella le había hecho creer a esa persona. Eso denota baja autoestima, falta de valores, entre otras cosas. Un ejemplo positivo de identidad es la película Juliet, Julia y Juliet, donde Julia está orgullosa de sus conocimientos por la cocina francesa, y eso es transmitido en sus recetas, en los documentales, y es una película muy bonita porque empodera a las personas a querer su cultura, a identificar, y que otras personas quieran identificarse siendo uno, en este caso Julia, un personaje positivo para el mundo. Muchas gracias, profe.